Bueno, hoy les vengo a hablar de ese género vagamente definido que es el sofistipop, que como su nombre lo indica, es una forma de pop sofisticado, por decirlo de alguna manera, pero para llegar a donde queremos llegar y hablarles de algunos de los ejemplares, vamos a tener que hablar de muchas cosas. Vamos a tener que hablar de colonialismo, vamos a tener que hablar de apropiación cultural, vamos a tener que hablar de influencias de las escuelas de arte. Voy a dejar afuera unas cuantas cosas, les voy a ir diciendo por qué las dejo afuera y la mayoría probablemente para retomarlas en algún otro video, pero bueno, en mi cabeza tengo un hilo conductor, vamos a ver si lo vemos. El editor en este momento está sufriendo con lo que estoy diciendo, pero bueno, vamos a empezar este largo recorrido, vamos a hacer nombres y con un poco de suerte se van a quedar con ganas de ir a Spotify y a YouTube a buscar algunos videitos y canciones que vamos a estar mencionando. ¿Qué es el sofistipop? El sofistipop, aun si no son musiqueros y especialmente musiqueros de los años 80 como yo, ustedes saben qué es. Ustedes lo han escuchado de alguna manera porque básicamente antes de que la música que pasan en Aspen, por ejemplo, o en la Radio Blue, fuera considerada como música retro, Aspen y su precursora inmediata, que era la radio láser, que estaba en el 102.3, pero también un poco la música que pasaba a Horizonte, pasaban esta música que era una música, llamémosla tranqui o fina. Una manera de pensarla también era música cheta, sobre todo porque además era exclusivamente cantada en inglés. Y no necesariamente tenía que ver con las baladas, que sí se pasaban muchísimo, y que tiene que ver con otro fenómeno muy de los 80, que es la power ballad, sino con otra cosa que tenía que ver con cierto refinamiento en cómo estaba hecha la música, como cierta cosa que dejaba fuera las estridencias, con cierta cosa que claramente tenía que ver con el soul, pero definitivamente no era soul porque era extremadamente blanca. Y bueno, todo esto existe, es muy muy popular. Ahora les voy a tirar un par de nombres que ustedes no los piensan como parte del sofistipop y sin embargo lo son, y que acá en Argentina gustan un montón. El sofistipop existió siempre, ahora les voy a tirar un par de antecedentes directos que por ahí tendrían que conocer, pero como que tiene su máxima expresión en los años 80 y de hecho cuando aparecen algunos exponentes en los años 90 claramente se puede hacer una liñita que va hasta sus orígenes en los años 80, digamos. No, es algo que es nativo de los años 80 y que todo lo que vino después de alguna manera refiere a aquella versión que se hizo en los años 80. No sé muy bien si se entiende lo que estoy diciendo. Características de esta música, aparte de lo que les decía, cierto refinamiento, cierto cuidado para dejar afuera las estridencias, un alto... se le presta mucha atención a la composición de las canciones, que sean canciones de estilo clásico. Ahora vamos a hablar un toquecito sobre qué implica que una canción sea de estilo clásico. Y después tiene elementos de la música soul, especialmente de los años 60 y de los 70, cierto aire californiano, ahora vamos a hablar de qué es el aire californiano, mucho de cosas que suenan a jazz, pero no tienen nada que ver con el jazz, pero de alguna manera en uno de los nombres que se le daba al sofistipop durante los años 80 era jazzy. Y cierto cuidado estético que acompaña todo esto, y de hecho las excepciones al cuidado estético son algunas de las que voy a dejar afuera y ya van a ver por qué. Bueno, ¿dónde empieza todo esto? Todo esto empieza, en realidad empieza con Inglaterra siendo un país colonialista hace muchos años. Pero espérenme un cachito que ahora vamos a llegar al colonialismo. Pero primero tiene que ver con la música soul en los Estados Unidos, con la música negra de los años 60, especialmente aquella del sello Motown y del sello Stax, el sonido de Filadelfia, ¿no? Un montón de cosas que hoy tenemos como súper naturalizadas, pero que en su momento fueron no solo expresiones de negritud, sino que se transformó en la verdadera música popular de los años 60, concurrentemente con fenómenos del rock como los Beatles o los Rolling Stones o todas esas cosas. De hecho, y esto lo mencionamos en algún otro video, ya ni me acuerdo en cuál es, para los Baby Boomers, esta es su banda de sonido, los años de 60, ¿no? De 60 no, los años 60. Pero bueno, esta influencia es global, es en todo el mundo y aparte de influenciar a un montón de artistas negros posteriores, que en general fueron por otras ramas, se fueron para el funk, hicieron música disco, terminaron haciendo hip hop,
muchos artistas blancos tomaron ese sonido, tomaron la superficialidad de ese sonido y la plasmaron en sus propios discos. Esa sería una rama, ¿no? Digamos, llamemos soul de los 60. Le tengo que agregar otra rama acá, que esta tiene nombre y apellido. Es Bacharach and David. ¿Quiénes son Bacharach and David? Bueno, son dos compositores que compusieron algunas de las mejores canciones de los últimos casi 70 años. Burt Bacharach y Hal David. Bacharach hacía la música, Hal David hacía las letras. Ambos colaboraron con otros compositores también, pero las canciones famosas son las de Bacharach and David. Ellos, como esta dupla, no solo escribían canciones, sino que además generaron como un concepto de producción. Este concepto de producción, además, con mucha influencia del trompetista Herb Alpert. Herb Alpert, además, fundó una compañía discográfica propia, la compañía A&M. A&M es la compañía donde grababan desde The Police y Sting a Janet Jackson, ¿no? Por darles una idea, que hoy es parte del grupo Universal. Pero Bacharach and David, Herb Alpert, ¿no? Como que generaron esto. Es un sonido que ustedes conocen seguro. Acá yo no sé hasta qué punto ustedes están familiarizados con los Carpenters, pero los Carpenters en los 70 popularizaron varias canciones de Bacharach and David. La más famosa de todas es Close to You, que ustedes seguramente la conocen mejor por ser la canción del primer episodio de cuando Marge y Homer se conocen en Los Simpsons. Pero al margen de eso, una de las cosas que hicieron Bacharach and David fue ellos componían canciones de un formato muy clásico, un formato que se conoce como Timpan Alley. ¿Qué es Timpan Alley? Timpan Alley era este lugar donde estaban todos los cancionistas que escribían canciones que mayormente se utilizaban en los musicales de Broadway. Estamos hablando de la era de oro de esto. Bueno, Bacharach and David de alguna manera son continuadores de esta cosa de Timpan Alley. Las canciones eran muy clásicas, tenían mucha influencia del jazz en el sentido de que se utilizaban acordes no tradicionales, cambios no del todo tradicionales, lo que las hacía muy difíciles de cantar a menos que fueran cantantes muy entrenados. Bueno, ellos para hacer lucir su material lo que hicieron fue contratar a Dionne Warwick. Dionne Warwick se hizo famosa y Bacharach and David se hicieron famosos por su colaboración con montones de canciones clásicas prácticamente imposibles de cantar, salvo por una cantante dotadísima como era Dionne Warwick. De hecho, una de las canciones más conocidas de Bacharach and David es I Say a Little Prayer. Ustedes la pueden conocer por La boda de mi mejor amigo. Muchos consideran que la versión más conocida es la de Aretha Franklin. Sin embargo, la versión original de I Say a Little Prayer, canción compuesta por Bacharach and David, es la de Dionne Warwick. Bueno, esta es otra rama. Es muy influyente. Es muy importante. Hay un sonido de Bacharach and David. Bueno, alguna de la gente que laburaba con Bacharach and David, pero que eran más jóvenes, piensen que esta gente que era bastante mayor, junto con alguien que podríamos considerar un par de Bacharach and David, es mi queridísima Carole King. Ya les hablé varias veces de Carole King. Bueno, toda esa gente, junto con, por ejemplo, Joni Mitchell, les hablé de Joni hace no demasiado, se quedaron en California. Primero en una cosa como más de hipismo, pero luego armaron sus estudios de grabación y empezaron a hacer un sonido ultra refinado que se conoce como el sonido de California. Es un sonido que tiene como, por un lado, la cosa ultra sofisticada que hizo Joni, ¿no? Estos discos de jazz de lo que les hablaba, pero después también una beta más, no quiero decir comercial peyorativamente, pero sin tanta búsqueda artística como lo que estaba haciendo Joni, digamos, pero que es el sonido que acá en los años 70 se conocía como el sonido FM. Un sonido más accesible, exactamente. Y el sonido FM, en Argentina había una relación de amor y odio. Por un lado hay una canción de David Lebón que se llama FM, está en el disco, si no me equivoco, En la grasa de las capitales de Serú Girán, que es muy crítica de esto. Y por otro lado, tanto Serú Girán como Spinetta Jade, vía Joni Mitchell, pero también vía Steely Dan, esto se los dije en un video cortito, estaban tratando de copiar este sonido. Es decir, había una admiración por el refinamiento, por lo bien que lo estaban haciendo, pero por otro lado,
como un rechazo por lo que significaba, ¿no? Era como blando, como que no tenía el espíritu del rock, si se quiere. Y de hecho no tenía el espíritu del rock, y creo que es parte de la gracia de todo esto, y por eso hablamos de Sofisti-Pop y no de Sofisti-Rock, porque era una beta totalmente diferente. Pero hablando de rock, sí, acá me voy del otro lado del Atlántico, me voy para Inglaterra, y quiero hablarles muy específicamente de lo que pasa luego de los 60, el verano de amor de fines de los 60 y el comienzo de los 70, que es que uno de los lugares, el rock en Inglaterra como que pasa a tener dos manifestaciones. Por un lado, una que es bien de la calle, si se quiere, y que de la calle entre comillas, ¿no? Pero que tenía que ver también con la moda, con Londres, con lo urbano, y después otra que tiene que ver con las escuelas de arte. Esto se conoce como art rock en general. ¿Quiénes están dentro del art rock? Bueno, se podría discutir. Alguna gente, por ejemplo, los pone a Genesis, o por lo menos al primer Genesis, pero otra gente considera que lo que hacía Genesis era más sinfónico. No me voy a meter con esa discusión, pero sí, el art rock muy específicamente es Roxy Music. Roxy Music, el original, Brian Ferry, Brian Eno, Phil Manzanera, Andy McKay, ¿no? Y las iteraciones posteriores, que en general son más Brian Ferry que cualquier otra cosa. Pero entonces, el escuela de arte barra art rock es otra influencia importante. Brian Ferry como persona es otra influencia muy, muy importante. Y todo esto sigue un hilito, que llamémoslo el hilito blanco de todo esto, ¿no? Porque justamente lo que tiene este rock de los 70 y especialmente el art rock es que, a diferencia de otra música, los Rolling Stones claramente no solo admiran a los músicos negros, sino que estaban haciendo su versión de los discos negros. La tradición del art rock es mucho más europea, como también la es la del rock sinfónico. Es como ir más a una versión que tiene que ver con la música clásica, con la manera de composición de esa, de alguna manera dejando afuera la influencia del soul, del jazz y otras cosas más. Después se vuelven a cruzar, pero estamos hablando de todavía los años 70. De esta rama les voy a mencionar a varios nombres, no me voy a meter. Sí les quiero hacer una línea casi directa y que es interesante, porque hay un artista que se piensa como un artista de los años 80, pero en realidad son artistas que empiezan en los años 70, que es la banda Japan. Japan es la banda de David Sylvian, Mick Karn y este chico Barbieri, que no me acuerdo cómo se llama de nombre, que si bien los asociamos con los años 80, les hablé de Japan cuando hablamos de Duran Duran, por ejemplo. Ellos empezaron en los 70 y eran sin lugar a dudas un producto de art rock altamente influenciado por Roxy Music también. Japan es una influencia clave en toda esta música. No me voy a meter con Japan, sí les voy a estar hablando un poco de la influencia que tuvieron, porque creo que ameritan un episodio propio y no sé si son Sofisti-Pop tanto como ser los inspiradores del Sofisti-Pop, que es una cosa bastante diferente también. Y un poco más acá en el tiempo, en el medio viene el punk. No hay nada más alejado del Sofisti-Pop que el punk. Pero, ¿qué abre el punk? El punk abre lo que podríamos llamar los medios de producción. Es decir, el punk lo que permite es que un montón de artistas que normalmente no se hubiesen puesto a hacer música o no hubiesen accedido a contratos discográficos, lo pudiesen hacer. Les hablé de esto en el video de Bananarama, en el último que hice. El espíritu del punk va más allá de la música punk o la imagen punk, sino lo que el punk significó para la cultura y sobre todo para la cultura en Inglaterra. Muy, muy específicamente. Esto hace que abramos otra... Todas estas cosas que les voy diciendo son como afluentes, pónganle que están llegando a un gran río que es el Sofisti-Pop, ¿no? Vamos a ir mencionándoselos, vamos a ver cuáles se cruzan y cuáles no, pero son como todas una serie de cosas que llegan a un gran resultado mayor. ¿Sí? La apertura de House of the Dragon. ¿Saben que lo pensé? Acá el editor me dice es como la apertura de House of the Dragon y créanme, si tuviese manera de hacer una animación y que quede bien, se las haría... No, bueno, es una idea, pero bueno, no tenemos presupuesto, sean cafecitos, pero bueno, la idea es un poquitito esa, ¿no? Es hacer un árbol... A ver, se puede pensar como afluentes, pero se puede pensar como un árbol genealógico también. ¿Por qué les digo lo del punk? Porque acá hay una pata que es importante, que es la pata del indie.
El indie es por independiente, ¿no? Y tiene que ver con la música creada por fuera de las compañías discográficas grandes. El indie en Inglaterra no solo es muy importante, sino que por momentos ha tenido más éxito que las compañías grandes. Piensen en los Smiths, era una banda indie. Piensen que el primer disco de Adele era un disco indie, ¿no? Es decir, para que se den una idea de la importancia que tiene el indie en Inglaterra. Bueno, el tema es que el indie, especialmente el indie en Manchester, empieza a tomar otras influencias que vienen ya sí de la música negra, muy específicamente del funk. Y hay una banda de la cual no sé mucho, pero sé lo importante que es y sé los artistas que me gustan, que están influenciados por ella, que se llama A Certain Ratio. Eran un artista de Factory, la compañía de Joy Division, de New Order, que nunca tuvo el éxito de las otras bandas, pero sumamente influyente. Y la versión con soda de Certain Ratio, que ustedes la conocen, que es Level 42. No voy a hablarles ni de Certain Ratio ni de Level 42. Sepan que es de alguna manera parte de... Es como un arroyito que sale para un costado, pero no es exactamente a donde quiero ir. Y ya que estamos en Inglaterra, ya que estamos en Manchester, tenemos que hablar de clase trabajadora, y entonces acá sí les tengo que hablar de colonialismo y capitalismo, porque este canal es así. Colonialismo. Bueno, ustedes saben, Inglaterra tiene una larga historia de colonialismo y de alguna manera el precio que pagaron por su colonialismo en Asia, en África, en las Américas, especialmente en el Caribe, es que en algún momento esas personas de las colonias pudieron viajar libremente de vuelta a Inglaterra y formar sus propias comunidades en Inglaterra e integrarse al tejido social inglés. Y esto lo vemos mucho y lo pensamos mucho, sobre todo si ven series y películas contemporáneas inglesas, con la inmigración que vino de India y Pakistán, ¿no? Que en realidad era todo India y después, bueno, la división, Pakistán. Y esto por ahí no lo vemos tan reflejado en la cultura musical mainstream y especialmente en los años 80. Pero la comunidad de personas caribeñas que se asienta en Inglaterra tienen un peso muy muy fuerte, y por eso es que Inglaterra es el principal mercado mundial del reggae y el segundo productor mundial de reggae por fuera de Jamaica propiamente dicha, ¿no? Hay una influencia muy muy fuerte de el ska, que también es un ritmo caribeño, del reggae, de todas estas corrientes. Y mucho menor, pero también importante, son las comunidades africanas. ¿Por qué les digo que es mucho menor? Porque en general hubo mucho más inmigración caribeña que de distintos países de África, pero que van a ver que va a ser muy, muy importante en un momento. Y después capitalismo. Bueno, en los 70 Inglaterra estaba arrasada por diversos motivos propios, la crisis del petróleo, cosas que le fueron saliendo mal en su propio modelo colonialista. Y esto es lo que lleva, por supuesto, a que llegue Thatcher al gobierno, ¿no? Y de hecho, lo de Thatcher va a ser muy importante. Pero también sepan, Inglaterra es un país con una larga tradición de izquierda también, donde hay no solo el Partido Laborista, que para nosotros es como una izquierda muy livianita, pero que no deja de ser de izquierda. Hay una fuerte pata socialista que se autoproclama socialista y que en los años 80, fines de los 70 y los 80 era muy importante. Esto lo deben haber visto también cuando se ven cosas que tienen que ver con los mineros. Lo pueden ver desde en la película esta Pride, ¿no? Donde está el apoyo de la comunidad de personas LGTB a la huelga de los mineros. Lo pueden ver también en episodios clave de The Crown que ven en los años 80, ¿no? Fue como muy, muy importante. Y también había una cosa que es diferente de los Estados Unidos, que es que en la gente empobrecida que vivía generalmente en espacios provistos por el Estado o en casas tomadas, no estaban segregadas de la manera que la población afro en los Estados Unidos estaba y sigue estando segregada, ¿no? Que tienen como sus propios barrios y sus propios clubes y sus propios charts de música. En Inglaterra todo esto estaba mucho más mezclado y de hecho en términos argentinos se militaba
en conjunto, se hacían muchas cosas en conjunto y hay una gran cruza de músicos haciendo cosas juntas. ¿Qué pasa? Esta cruza no siempre es inocente, sino que esta cruza muchas veces es apropiativa. Es decir, hay muchos artistas blancos que consideraban que porque se criaron en un public council con gente negra, podían hacer música negra sin como dar el respeto que correspondía a cuáles sean sus orígenes. Y acá pueden empezar a pensar un montón de cosas. Es fácil pensarlo con el reggae blanco. Piensen en UB40, y ahora voy a hablar un toquecito de interracialidad. Este no es un video de UB40, UB40 no entra en el camino del Sophistipop, pero es por ahí la referencia más fácil que pueden tener ustedes. El tema es que esta mezcla de interracialidad, gente empobrecida militando en el socialismo, por algún motivo, influencias musicales donde de repente estaba la gente sin trabajo, pero también estaban los que estaban en la escuela de arte, empieza a confluir de una manera que lo que tenían todos en común es que estaban escuchando discos de soul de los años 60. Blancos, negros, todos estaban escuchando esos discos. También estaban escuchando a Brian Ferry y también estaban escuchando a Japan, pero estaban escuchando discos de los años 60. Y entonces empiezan sus proyectos musicales, y sus proyectos musicales son medio como una confluencia de todas estas cosas que estaban pasando al mismo tiempo. Y se abren como dos ramitas, una que se las menciono y que medio que se va a cerrar y después se las voy a mencionar otra vez, y una que es el hilo conductor porque quiero ir. Una es una rama que es casi exclusivamente blanca, que se las puedo ejemplificar con la banda ABC. ABC es una banda que a mí me gusta muchísimo. Son más blancos que la leche y de hecho se hacen famosos por su disco mega europeo en el sentido de europea ancestral, The Lexicon of Love, el léxico del amor, producido por mi queridísimo Trevor Horn. A ver, Trevor se los menciono todo el tiempo, a ABC probablemente en algún momento les dedique un video completo. Trevor va a ser el primero en decirles que es un admirador del sonido californiano, esta cosa sobreproducida también. Trevor fue integrante de Yes antes de ser productor de Yes, así que hay una pata que viene del rock sinfónico. Y recuerden, el rock sinfónico como cosa muy europea. Y cuando digo europea, piensen tradición de música europea, clásica, ¿no? Con todo lo que eso trae aparejado. ABC tiene muchísimo éxito con esto, después se van por otros caminos, en un momento se ennegrecen por completo y para eso contratan a el ex Chic Bernard Edwards, ¿no? El socio de Nile Rodgers, pero todo eso se los dejo para un video específico sobre eso. Se los quiero dar como ejemplo porque es el primer ejemplo como muy poderoso de Sophistipop que tiene éxito. El álbum de ABC, The Lexicon of Love. Marquemos esto como un primer mojón importante a tener en cuenta y se los dejo en el mojón nomás porque voy a ir para otro lado. Álbum que tienen que escuchar sí o sí. Sí, claro. Es más, si escuchan mi podcast 1982, aunque escuchen la cortina nada más, van a estar escuchando a ABC, van a estar escuchando lo europeo de ABC, van a estar escuchando el arreglo de cuerdas de Ann Dudley, de alguna manera haciendo un pastiche de música clásica y producido por Trevor Horn. Todo, ¿no? Hay una intencionalidad como muy clara con todo esto. Hago una pausa porque vuelvo para atrás, para el punk, para hablarles de un señor que va a ser muy importante ya mismo, que es Paul Weller. Paul Weller seguramente lo conocen desde distintas tradiciones. Paul Weller es el cantante, compositor, guitarrista de la banda The Jam. The Jam es una banda que tiene sus raíces en el punk, nunca fueron punks específicamente, pero sin punk no habría The Jam. The Jam toma mucho elemento de esto de los mods. Los mods son esta tribu urbana de los 60 que revive en los 80. No me voy a meter con todo esto, pero piensa en Cuadrofenia, piensa en Sting, piensa en un montón de otras cosas. Bueno, nada. The Jam es una de las bandas más populares de fines de los 70, principios de los 80, pero populares nivel un hit cada 3 meses, ¿no? Es decir, mega exitosos
cosa que The Jam sacaba, cosa que tenía muchísimo éxito. Paul Weller, además una persona, como diría Mirta, muy politizada, muy de izquierda, ya en The Jam también, y de repente a Paul Weller le agarra la loca, desarma a The Jam y decide que va a armar un proyecto nuevo que se va a llamar The Style Council. The Style Council es como si alguien hiciera ingeniería para armar una banda de Sophistipop. Bueno, esa banda sería The Style Council. The Style Council era una banda de músicos blancos haciendo discos de soul, con mucha influencia de los 60, pero también copiando muchas cosas de lo que era el sonido que se estaba haciendo de soul pre-hip hop a principios de los 80. Y es un producto que, si bien es excelente y habemos muchos fans de The Style Council y que nos gusta, a mí por ahí me gusta más que The Jam, y yo entiendo que es medio sacrílego decirlo, pero yo a Weller lo conozco por The Style Council y no por The Jam, que aprendí a apreciar después. Bueno, The Style Council es pésimamente recibido. Es decir, por un lado tuvieron varios éxitos comerciales en Inglaterra, pero por otro lado, la prensa musical, que hasta ese momento lo tenía Weller en un pedestal, lo empieza a rechazar porque estos discos que él hacía, estos discos de Sophistipop, que no tenían un nombre para ponerles, que era una mezcla, como les decía, de soul, de jazz, con la capacidad de Weller de escribir unas canciones a prueba de balas. Recuerden esto de las canciones escritas de manera muy clásica, y es muy importante. Y acá pasa algo también, que es que para que The Style Council se presente en vivo, pero además tenga la validez que corresponde, lo que necesitaban era una voz femenina, y lo que necesitaban específicamente era una voz femenina negra. Y acá entonces ellos se encuentran o contratan, no sé bien cómo es la historia, con la cantante Dizzy Lee. Dizzy Lee, y esto los voy a remitir al video de George Michael, era la corista negra original de Wham. De hecho, cuando Wham era un cuarteto, les conté todo esto en el video de George Michael. Era Dizzy Lee. Dizzy Lee se va de Wham, entra la cantante que se conoce como Pepsi, y pasan a ser Pepsi and Shirley, las coristas de Wham, y después tuvieron una carrera solista, qué sé yo. Todo eso no tiene nada que ver, si bien podríamos decir que la carrera posterior de George es Sophistipop, pero eso es la carrera de George Michael, no tiene nada que ver con este movimiento. Dizzy Lee se une a The Style Council, se une a Paul Weller, tuvieron una relación sentimental bastante famosa durante todo el tiempo que tuvieron, pero les traigo lo de Dizzy Lee, aparte de porque de todo el chismerío y todo lo que tiene que ver, lo que trae Dizzy Lee a The Style Council es cierta validación negra, que es algo que vamos a ver de ahora en más, que todas estas bandas que de alguna manera están haciendo música negra, pero son todos chicos blancos, lo que hacen es meter a un integrante negro, que a ver, no es que lo meten a la fuerza para tener cierta representación, porque como les decía, por inmigración esta gente se estaba criando toda junta, pero en general tenía que ver con que el frontman o frontwoman de la banda era una persona blanca, Paul Weller, piénsenlo, y un integrante o una integrante de la banda era una persona negra, Dizzy Lee en este caso. El más emblemático de todos estos grupos es, por supuesto, Culture Club. Culture Club, que además era el club de la cultura, y se los estaban diciendo todo el tiempo, era una banda blanca donde estaba Mickey, que era el bajista negro, y de alguna manera les daba permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque los discos de Culture Club no solo eran discos de soul, sino que además eran discos de reggae, o más específicamente discos de esa forma de reggae muy particular que se conoce como Lovers Rock. Les hablé del Lovers Rock cuando hablamos de las canciones de The Sandman, por la influencia que tiene el Lovers Rock en cosas posteriores como Soul to Soul, por ejemplo. ¿Qué es el Lovers Rock? Bueno, el Lovers Rock es esta forma de reggae muy tranquila, muy bien cantada, muy melódica, que justamente eran canciones para chapar, ¿no? Piénsenlas de esa manera, por eso se llama Lovers Rock, y que además se lo consideraba que estaba feminizado, es decir, el reggae verdadero era el de los chabones y el Lovers Rock era para las chicas o para los blancos. Y entonces ahí es donde se arma esta cosa interesante, y Culture Club tiene una cosa de esto. ¿Es Culture Club Sophistipop? Bueno, ¿qué pasa? Con Culture Club lo pensamos como con Wham y George Michael, como que son su propia corriente. Yo considero que sí,
para mí son un Sofistipop que se fue de mambo, un Sofistipop que tuvo demasiado éxito, pero si escuchan los discos, muy especialmente si escuchan los primeros dos discos de Culture Club, Kissing to be Clever y Color by Numbers, son discos de Sofistipop, tienen una raíz muy muy parecida a todo lo demás que estamos viendo acá. Entonces tenemos The Style Council, tenemos Culture Club, se empiezan a cruzar otras betas también. Una de las betas que se empieza a cruzar por acá es la del indie con la de la escuela de arte. El indie y la escuela de arte siempre estuvieron como muy unidos, pero como que la escuela de arte era como más, vuelvo a usar la palabra cheta, pero lo que voy es como que era más leída, era más culta, tenía aspiraciones más grandes, mientras que el indie era más, somos nosotros, somos la gente de la calle. Miren, el ejemplo más claro lo escuché en un documental, no es algo mío, pero que es bien claro, para que los millennials lo entiendan. Es la diferencia entre Blur y Oasis. Blur es escuela de arte, Oasis es indie calle. Por supuesto, los dos grababan, EMI y Sony, no eran indies, pero vienen de eso. Es decir, se podría hacer un árbol genealógico y verían que si bien hay un montón de confluencias, básicamente unos tenían el espíritu más improvisado y con menos atención a las cosas y de me voy a tomar una cerveza, los otros eran como más pretenciosos, si se quiere. Bueno, piensen eso. El tema es que hay un momento en el cual el indie y esto se cruza. Primero, en un grupo de chicas, en el grupo de chicas, una de las chicas conoce a un muchacho. Esa chica y ese muchacho eran Tracy Thorn y Ben Watt y se forma Everything But The Girl. Everything But The Girl, el Everything But The Girl original es Sofistipop, pero del más específico, pero es Sofistipop indie. Y de nuevo, no porque grabaran independiente, que de hecho de entrada sí lo hicieron, pero sí porque tenían el espíritu del indie de alguna manera. Pero en esos primeros discos de Everything But The Girl van a encontrar todas estas cosas que les digo. Las canciones no son tan negras, son más Bacharach and David, ¿no? Más timpanali. En la manera en la cual están cantadas, la fineza de la instrumentación de todo lo que estaban haciendo, pero todavía muy basado en el sonido de la guitarra, muy con el espíritu del indie. Pero bueno, de nuevo, y piensen, todas estas cosas son contemporáneas unas de las otras, ¿no? Están como todas ahí teniendo distinta cantidad de éxito. Ahora, se podría argumentar, Culture Club tiene éxito por Boy George. The Style Council tiene éxito por Paul Weller. Everything But The Girl todavía no tiene éxito. Lo van a tener muy muy prontito. Estamos hablando todavía, piensen, año 83. Y está empezando el año 84. Y acá sucede algo de muchísima importancia, que es que, vieron que les decía, la validación de la banda blanca con un integrante negro. Bueno, aparece una banda birracial, digamos, pero que es mayormente blanca, pero que está liderada por una mujer que no solo es una mujer negra, sino que es una mujer negra africana, una mujer que viene de Nigeria. Esa mujer, por supuesto, era Helen Folshade Adu, más conocidos como todos como Sade o simplemente como Sade. La banda se llama como su cantante líder es Sade, y lo que logra Sade, aparte de que tiene una persona negra al frente, es abrir las compuertas. El primer álbum de Sade, Diamond Life, es uno de los discos más vendidos de los años 80. Exitazos, Smooth Operator, Your Love is King. Y la influencia de Sade la sentimos hasta hoy. Cuando ustedes escuchan un disco de Bossa and Beatles o de Bossa and Guns N' Roses, está basado en un disco de Sade. El sonido de eso no está basado en la bossa nova real. De hecho, Sade tiene mucho, y tendríamos que agregarlo. A la lista de influencias hay que agregar la bossa nova, pero la bossa nova, no la de Brasil, sino la que los músicos de jazz llevan a Estados Unidos. De hecho, Bacharach and David tienen canciones que son bossa nova directamente, ¿no? Pero por eso... Pero ahí entra el fado también. Sí, pero primero es más la bossa nova que el fado. Pero bueno, lo de Sade es un exitazo, y lo que le estoy diciendo esto primero por la importancia que tiene
que en este caso la cantante fuera negra, pero además porque abre las compuertas a que, esperen, hay un público de todo esto. Y acá les tengo que traer una cosa que no es musical estrictamente, pero que sí tiñe toda la música, que es la aparición del compact disc. El compact disc al principio, cuando sale, era la fidelidad de la música, sin sonido, ¿no? Y era un artículo caro, así que era de lujo, y en general los artistas o el tipo de música que se utilizaba para promocionar el compact disc eran o la música clásica, ¿no? Ya sea la música clásica europea y la ópera muy especialmente, o los artistas de prestigio que seguían la continuación lógica de lo que era la música sinfónica, el rock sinfónico, ¿no? Piensen Dire Straits o Diamond Life de Sade. Entonces, Sade CDs como un matrimonio hecho en el cielo, como le gusta decir a los angloparlantes. ¿Qué vino primero? Es difícil de saber. Sade viene a cruzar todo eso y recuerden algo muy importante. Sade además era considerado un artista pop. Sade salía en las Smash Hits, ¿no? Era como muy importante. Y también está el cruce de Sade a los Estados Unidos. Sade en Estados Unidos vendió carretillas de CDs, por supuesto, al público blanco que lo quería poner de fondo en una cena, por supuesto, pero además fue abrazada por la comunidad negra en los Estados Unidos, sobre todo la comunidad negra que no estaba yendo por la vía del hip hop, ¿no? Piénsenla por ahí más clase mediera, pero Sade es una persona, y digo una persona porque no es tanto Sade la banda, sino Sade Helen, ¿no? Muy querida y muy apreciada en los Estados Unidos, y de hecho les diría que los discos de Sade que salen una vez cada 10 años venden muchísimo más en los Estados Unidos que en Inglaterra, donde la comunidad afro realmente la tomó como propia y la abraza de una manera que nunca fue leída así del otro lado del Atlántico, ¿no? Hay algo de la comunidad negra de los Estados Unidos que leyó la negritud de Sade de una manera que los europeos no leyeron. El éxito de Sade y de alguna manera en menor medida el éxito del Star Council hace que las compañías discográficas empiecen como una especie de fiebre del oro de tenemos que capitalizar este éxito, y empiezan a aparecer un montón de bandas de estas que les decía, de chicos blancos y negros, militantes socialistas que hacían como esta música muy fina, muy sofisticada, pero con un mensaje político a veces muy cargado, nivel matemos a Thatcher, ¿no? Ese nivel de mensaje, a que graben sus propios discos, y ninguna logra el éxito importante, pero por ejemplo están los Blow Monkeys. A los Blow Monkeys se los digo por nombre y no los reconocen, pero sin embargo si escuchan la canción Digging Your Thing van a decir, esta canción, ¿no? Son canciones que acá en Argentina suenan en las FM desde hace 35 años de manera continua. Todas estas bandas, como les decía, son artistas pop. Esto es interesante también, aunque empieza a aparecer una categoría que se llama pop para adultos. Ahora vamos a adultear un poquitito nada más en un par de minutos. Y en general eran todas bandas que tenían además un saxo, porque el sonido del saxo empieza a ser, y acá algo importante, ¿no? El saxo en la música de rock argentina de los años 80 es muy importante, ¿no? Los Twists, Los Abuelos de la Nada, hay saxo en Recrudece de Virus, hay saxo en el primer disco de Soda Stereo, había saxo en la banda de Charly García, ¿no? Como que el saxo acá era, pero este es otro saxo. Piensen saxo en la intro de Your Love is King de Sade, ¿no? Que es esta mezcla entre jazz y cosa sobreproducida del sonido de Los Ángeles, ¿no? Son las raíces que se van cruzando en todo esto. Y otra manera de capitalizar en esto, e indirectamente capitalizar un poquito con el sonido de Culture Club, con la dificultad que les decía, Culture Club era Boy George, y Boy George hay uno solo, ¿no? Era como, no podías poner a cualquier tipo desafiando la identidad de género y hacer lo mismo, ¿no? Otro día les vamos a estar hablando de Pete Burns, pero es como el único que logra hacer algo parecido. Y entonces lo que fue, bueno, vamos a buscar a alguien que suene a Boy George y que la banda tenga un sonido sofistipop y que tenga esta pata socialista y que sean interraciales para ver cómo funciona. Y esa banda es Simply Red. Yo sé que acá esto me va a ser poco popular porque acá en Argentina Simply Red
les encanta, y entiendo, a mí los primeros discos de Simply Red me gustan mucho también, pero Simply Red pasan de ser una banda que tenía todas estas cosas en su primer disco, a ser una banda bastante sin rumbo en los dos discos que siguen, que acá anduvieron bastante bien, donde además iban perdiendo integrantes originales, al punto que sale el disco Stars, que es el cuarto disco de Simply Red, que es una máquina de vender discos, es un disco de Sophistipop, es un disco solista de Mick Hucknall con un montón de músicos de sesión, pero que de alguna manera redefine el concepto de pop para adultos, sobre todo siendo que Sad era tan poco productiva, o se iba poniendo, ¿no? Los primeros tres discos de Sad salen más o menos rápido, el cuarto tardaron un poquito más, y el quinto hubo que esperar 7 años a que saliera, ¿no? Bueno, Simply Red viene de alguna manera a llenar ese espacio. Y a finales de los 80 ya tenemos una Inglaterra totalmente thatcherizada, el CD como principal medio de consumo de música y la música, el CD que había que poner en la reunión thatcherista era Stars de Simply Red. A pesar de que, de nuevo, si escuchan el primer disco de Simply Red, es un disco, de nuevo, matemos a Thatcher, ¿no? Está medio como esta ambigüedad de el famoso no escuchar lo que el artista está cantando también, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que acá hay un hilito conductor y entonces en el afluente donde se cruzan Culture Club y Sade, sale Simply Red. Ahora en un ratito les voy a contar para dónde sale esa confluencia también. No me quiero distraer de que por supuesto hay una pata blanca que estoy ignorando en todo esto. Esa pata blanca se manifiesta en bandas como The Lover Speaks, como The Lotus Eaters. Ninguno de estos artistas tiene mucho éxito, pero son muy influyentes. De hecho, The Lover Speaks son los que hacen No More I Love You, que después lo cantó Annie Lennox, y hay toda una patita que va por el lado de Annie Lennox y el Sophistipop, pero distinta, porque, de nuevo, como George Michael, una categoría en sí misma, Annie Lennox, ¿no? Es como una cosa diferente. Y esto da forma también a, yo creo que es la obra máxima del Sophistipop blanco europeo exclusivamente, que es el álbum de Blue Nile. The Blue Nile es una banda que nunca vendió demasiado, pero a la prensa y a los músicos les encanta, un sonido súper influyente, el sonido de la segunda mitad de los años 80 de la música para adultos y que no está influenciada por la música de baile, es el sonido de Blue Nile. Ya sé que estoy siendo muy específico, pero si más o menos escucharon estos discos saben de qué les estoy hablando. Pero bueno, nada, esa es la pata blanca. Ahora les voy a decir cuál es la versión para todo público de esa pata blanca en un minuto nomás. Pero bueno, todas estas cosas van confluyendo y también hace que de repente la compañía Warner tenía firmados a Everything But The Girl. Everything But The Girl eran Sophistipop, pero con una cosa más indie, y lo que hacen es desindizarlos, y entonces los discos de Everything But The Girl empiezan a tener una mega producción y son súper exitosos. Discos como Idlewild y Everything But The Girl cantando covers como I Don't Wanna Talk About It. No son los discos, por ahí los mejores discos de Everything But The Girl, pero son algunos de los más vendedores hasta que ellos se reconvirtieran una tercera vez como un artista dance en los años 90. Pero hay una cosa así que los pone casi en paridad con esos dos artistas, y ya sí lo que empieza a pasar es que no se los considera artistas pop propiamente dichos. Es decir, Sade a partir de su segundo disco, Everything But The Girl, Simply Red a partir de sus terceros cuartos álbumes, empiezan a salir por otro lado, empiezan a verse empiezan a salir de hecho otro tipo de revistas que no son ni los diarios, que estaban obsesionados con lo indie, ni la Smash Hits, que estaba obsesionada con el pop, sino que empiezan a salir revistas que son de prestigio, ¿no? Revistas que están mejor impresas y que hablan de la música y que tratan de venderte aparatos de CDs. Es decir, hay también un reconocimiento del envejecimiento del público, ¿no? Que es, bueno, vamos a hacer este producto que es para adultos y no es para la gente joven. Sigue siendo música pop, pero como que había una segmentación que era diferente. ¿Qué pasa? Queda un espacio vacío para la música pop, y entonces acá pasa una cosa que es, ¿qué pasa cuando se junta
esta pata que venía, que era, recuerden, negra o birracial, más la pata blanca, más la necesidad de artistas para consumo de las smash hits. Bueno, lo que sucede acá es un fenómeno del cual ya les hablé ligeramente, que es Johnny Hates Jazz. Johnny Hates Jazz es una banda de sofistipop blanco, blanquísimo, es decir, tiene mucho más que ver con la cosa que les decía, toda la vía europea de todo esto. Muchísimo, muchísimo éxito. El frontman era Clark Dutcher, ya les hablé de él, tan buen mozo, los videos tan bien hechos, tan de consumo, de doble consumo. Es decir, Clark Dutcher lo podían consumir las chicas de 15 años, pero también consumían el CD los padres de la chica de 15 años, ¿no? Como una cosa multitarget. Y dos apuestas muy locas, muy raras de la compañía que en ese momento era Polydor, de nuevo ahora que ahora son parte de Universal, que les hacen firmar contrato a dos bandas de gente muy atractiva, con una influencia musical muy fuerte de estas, exclusivamente blancas, y que vienen a llenar ese vacío y que van a terminar siendo una cosa muy distinta. Esas dos bandas son Swing On Sister y Curiosity Kill the Cat. Voy con Curiosity Kill the Cat también, porque a todas estas influencias que estamos agregando, habría que ponerle una que es boy band. ¿Por qué? Porque Curiosity lo que tenía era, copiaban el sonido del sofistipop, pero eran chicos muy lindos y claramente se vendían los discos en base a la tapa y la foto de los chicos que estaban en la tapa, ¿no? Era póster en la Smash Hits, era muy deliberado lo que se trataba de mostrar de la banda. Más allá de que no estoy diciendo que los discos eran malos, estoy diciendo de cómo se vendía. También hay una cosa en Curiosity de la cual se hablaba medio en chiste y ahora tenemos que pensar. Uno de los integrantes de Curiosity era hijo de alguien de la nobleza inglesa, es decir, acá ya no había, somos todos socialistas, nos criamos en un council flat del Estado. No, esta era gente, estos eran chetos en serios, la calidad de los productos que usaban para el skincare, de la taba que lo eran, la marca de la ropa que tenían también. De nuevo, los discos eran buenísimos, los vendieron bastante bien, pero era como la versión teen de todo esto que estamos hablando, la versión teen del sofistipop. Bueno, al mismo tiempo, y de hecho de manera muy astuta, los promocionaron de la misma manera, sale el primer álbum de Swing Out Sister. A ver, es muy probable que le dedique un video a Swing Out Sister, es una banda que me encanta, la banda hace muchos años después del primer disco pasaron a ser un dúo, ese dúo son Andy Connell y Corinne Drewery. Corinne era como la poster girl de lo que salía en la revista de Face y en la revista ID, ¿no? Alta como una modelo, el corte de pelo correcto, la ropita impecable, pero lo que tenía es, Corinne cantaba muy bien, y ese primer álbum que hicieron, que se llama It's Better to Travel, era un disco que no copiaba el sonido jazzy, como se llamaba en esa época. Era un disco de jazz pop, si se quiere, pero lo era. Y ese disco además tiene canciones como Breakout, canciones como Surrender, canciones que conocen. Breakout, se las pongo, le pongo ta 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 ta, y ustedes saben que es Breakout, ¿no? Es ese nivel de hit. Fueron súper, súper populares, y si bien la imagen de Corinne era muy vendedora, no era vendedora en el sentido de la imagen de Ben de Curiosity Kill the Cat, que la idea era calentar a las pibas. Corinne era más como una aspiracional, pero era una aspiracional de los chicos jóvenes y de los padres también. Y además ayudaba que el primer disco de Swing Out Sister es un disco increíble. Bueno, no les voy a contar toda la historia de Swing Out Sister porque acabo de decidir que en algún momento voy a hacer un video todo de Swing Out Sister, pero sepan que Swing Out Sister hoy sigue existiendo y es una banda de jazz. Directamente. Son Corinne y Andy. Andy toca el piano, Corinne canta y tienen una banda de 28 integrantes que hacen jazz. Mayormente lo venden en Japón. Otro día podríamos hacer un análisis de cómo todos estos artistas que les estoy mencionando, el lugar donde fueron más populares en el mundo es Japón. Esto incluye a Sade, a Culture Club, a The Style Council, por supuesto ahora a Swing Out Sister también, que básicamente pagan las expensas tocando en Japón. Good for them. Pero bueno, a lo que voy es que esta es como
Johnny Hate Jazz, Curiosity y Swing of Sisters son como el último estertor de tratar de que el Sophistipop le gustara a un público un poco más joven. A partir de ahí, como les decía, ya salen directamente, ya se empieza a marketinar de manera muy deliberada para un público que es un público más adulto, o por lo menos jóvenes adultos, lo que normalmente conocemos como los yuppies. Recuerden, ya se los dije en algún otro lado, los yuppies son los boomers cuando eran millennials, ¿no? Pero bueno, se entiende lo que estoy diciendo. Pero bueno, básicamente este es como el cierre en los 80. Obviamente estoy dejando un montón de nombres afuera. Lo que les quiero contar es qué pasa con esto hacia adelante y no lo que pasa con Sade, que como les decía saca un disco cada 10 años pero se cansa de venderlo, o lo que pasa con Everything But The Girl, que se los mencionó en algún momento. Sacan su disco Amplify Heart, que ya era un disco de transición, se lo remezcla Todd Terry y se transforma en un artista dance, ¿no? Creo que la versatilidad de Everything But The Girl, de ser una banda indie, hacer un producto FM para adultos, hacer una banda dance underground, me parece simplemente maravilloso. Pero bueno, ¿qué pasa con las influencias de esto? Les mencionaba Everything But The Girl porque de la pata indie sofisticada de esto, se podría pensar que sale Bell and Sebastian. No soy un especialista en Bell and Sebastian, yo sé que les gusta mucho más acá en Argentina también. De hecho, si no me equivoco, o están tocando, o estuvieron tocando acá en Argentina hace relativamente poco. Pero bueno, Bell and Sebastian de alguna manera es una continuación de esto, del Sophistipop indie, si se quiere. Y la influencia de Simply Red. Y acá es donde me cancelan, cancelenme, no me importa nada más. El producto comercial con influencia negra de Sophistipop, de dudosa credibilidad en lo que están haciendo, es Jamiroquai. Cancelado. No importa, cancelenme. Jamiroquai de alguna manera es esto, es este producto hecho de ingeniería genética y musical, donde se apropia de un montón de influencias de la música negra, donde es una banda, pero es un cantante con un montón de músicos de sesión, mega exitoso. Es decir, para mí, hacer esta línea que va hasta Jamiroquai es muy fácil. Para mí es así. Vengan, cómprenme una cerveza y lo charlamos, pero es eso, ¿no? Me parece la continuación más perfecta. Y hay una vuelta de tuerca también, acá es donde van a ver cómo salta el editor también, que el editor a todo esto me está odiando, odia a Sade, la odia. Ya vieron que el otro día les dije, es como odia a Bananarama, los Pet Shop Boys, odia a Sade también, no sé, pero también... Música de ascensor. Bueno, hay un cruce entre la beta blanca y la beta más negra de todas, que es la que viene de África, que es cuando Trevor Horn produce el primer álbum de Seal. ¿Por qué les digo esto? Porque este va a salir a gritar que Seal es un One Hit Wonder. Y mi pregunta es, ¿cuál es el One Hit? ¿Es Kiss from a Rose o es Crazy? Two Hit Wonder. No lo es. Bueno, nada. Two Hit Wonder. No voy a tener esta pelea al aire. Pero, de todas maneras, a lo que voy es... Seal, un hombre de origen africano y muy orgulloso en su africanés, se junta con el más blanco de los productores, Trevor Horn, hacen ese disco maravilloso que es el álbum Seal de Seal. Después vienen Seal 2 y un montón de colaboraciones más, pero de alguna manera también como que rompen todo, incorporando... El disco de Seal es interesante porque si bien él es muy negro, no es de música negra específicamente, pero lo que tiene acá, la negritud entra por el lado de la música dance, ¿no? Donde es un disco muy influenciado y muy cortado por la música house, ¿no? Y entonces se transforma como en el gran vendedor de CDs también, y de hecho, si piensan en el álbum Seal 2, es un álbum de Sophistipop mucho más claro todavía, ¿no? De hecho, miren, hay un cruce que es medio insólito. En un momento, Trevor Horn produce a Bell and Sebastian. Y les diría que el segundo álbum de Seal, que es el que tiene Kiss from a Rose, hasta tiene una influencia de Bell and Sebastian. Pero esos son todos delirios míos que otro día podemos charlar un poquitito mejor. La influencia de estos discos, nada, siguen hasta hoy. Siguen conformando el sonido de ciertas FMs que escuchamos hasta el día de hoy. De hecho... la música posterior que está ahí, vuelvo a postular, es música que está inspirada por estos discos también. Se podrían argumentar algunas cosas, podríamos ponerla a Adele en todo esto, pero lo que pasa es que yo a Adele la siento más
que viene en la sintonía de la gran señora de la canción, ¿no? Barbra, Mariah Celine, Adele, aunque como les decía, el primer disco de Adele es un disco independiente que salió en Inglaterra y con ciertas características muy particulares que nos permitirían pensarla de esa manera también, aunque no necesariamente es de lo que se trata. Bueno, cuando llegó la hora de la edición, por supuesto me di cuenta cuántas cosas había dejado afuera. Les menciono dos nada más. Una, qué cosa con el Sophistipop que tienen los escoceses. Mucho Sophistipop que viene de Glasgow. Les menciono a mis favoritos, que son los chicos de Hue and Cry. Nada, búsquenlos. Es más, hay un disco en vivo semiacústico donde hacen un cover de Kate Bush que es muy muy lindo. Y el otro, vieron que les hablaba de Bacharach and David. Bueno, hay una banda que era como una banda irlandesa, medio indie, pero que grababan para una compañía grande que se llamaba Deacon Blue, que en el año 90 sacaron un EP que se llamaba 4 canciones de Bacharach and David. Espero que todo esto les resulte interesante. Sé que acá dije un par de cosas que me van a venir a pelear, sobre todo porque sé que Simply Red y Jamiroquai son muy populares acá en Argentina. A mí Simply Red, pasado el primer o segundo disco, mucho no me interesa, y Jamiroquai. Pero bueno, nada, es mi opinión personal. No estoy diciendo que sean buenos o malos. Simplemente estoy diciendo que no son artistas que me gusten. Tengo una pregunta del editor que me decía si en el medio de todo esto la podemos poner a Enya. A ver, Enya en realidad responde a varias otras corrientes que lo que tienen en común es que es música para adultos que se vendía en CD. ¿No? Pero es como venía de otra cosa distinta. Por un lado viene con sus orígenes celtas, por supuesto, pero en realidad... Claro, bueno, McKenny también. Bueno, pero en música. realidad ellos vienen del New Age. Y el New Age es un estilo de música totalmente blanco, donde lo que se prioriza es la calma y la suavidad de todo lo que está, versus todo esto que yo les estoy diciendo que viene del jazz. No son discos de jazz, vuelvo a decir lo mismo, pero que tienen estructuralmente y el tipo de influencia que tienen viene del jazz como música totalmente negra. En cambio lo de Enya viene como de otra tradición distinta. Sí, lo que tienen en común son todos artistas que suenan a música de ascensor, que la gente que organizaba cenas los sábados a la noche se tomaba un vino blanco y en el carrusel estaban Idlewild de Everything But The Air, Promise de Sade, el primer álbum de Seal, ¿no? Es decir, como sí, es todo parte de un movimiento parecido, pero yo lo que vengo a decir es que vienen de distintas ramas y la de Enya es una rama totalmente distinta. Música de Chardonnay es un título alternativo para este video. Yo le iba a llamar Sophistipop, pero ¿saben qué es? Música de Chardonnay. Bueno, gracias una vez más por sumarse a este video. Yo sé que lo habían pedido, pero seguramente no lo pidieron, como lo estoy haciendo, entre otras cosas, larguísimo. Para recompensar al editor que tuvo que laburar, pero no saben cómo, nos pueden dejar un cafecito o si está en el exterior, algo por PayPal y, como siempre, nos estamos viendo. Bueno, acá para el postcréditos lo que tengo son preguntas del editor con respecto a lo que estábamos hablando. El editor que decía... Me sorprende trabajando. Lo que decía es, primero por el tema del consumo aspiracional y la complejidad, estaba Tori Amos, me sonaba como que podía entrar en esto. A ver, Tori Amos. Tori no pertenece a esta corriente, si bien se puede entender, y también esta cosa de música para adultos, CDs, qué sé yo. Pero Tori en realidad me parece, y yo la puedo comparar obviamente con Kate Bush, que es la artista que más la ha influenciado, pero también la pienso un poquito como con Björk, en que son artistas que emergen no como parte de un movimiento mayor. Incluso cuando a Björk la podemos pensar dentro del trip hop y qué sé yo, pero son artistas como que son en sí mismas, y que la prueba es que además después no le salen seguidores, ¿no? Es decir, de hecho a Kate cuando le sale Tori habían pasado 12, 13 años de que apareciera la carrera de Kate. Es decir, son seguidoras porque están influenciadas, pero no salen artistas que sean copycat o que sean un movimiento, ¿no? Me parece que son como criaturas que están en sí mismas, que cada una con mérito propio y muy difíciles de agrupar con otros artistas. Y lo otro que era... Lo otro que me sonaba era Radiohead, pero no tanto
desde el sonido, sino desde el consumo. Bueno, Radiohead, bueno, lo que pasa es que Radiohead es como, vieron, yo en el video les hablaba de la comparación Blur Oasis. El producto art house más específico que sale del Britpop, sin lugar a dudas, es Radiohead. Lo que pasa es que Radiohead viene de la corriente blanca, blanquísima, y los pondría más, nada, sacando de la pata que venía de Roxy Music Japan, Radiohead. Y ahora te cago. A ver. A Coldplay, ¿dónde lo ponemos? Bueno, Coldplay sale de Radiohead. Coldplay es Radiohead para todo público, básicamente. Así que es esa. Por dummies. Claro, bueno, pero es esa ramita, sí, que se saltea un montón de música en el medio. Por ahí escuchaban el disco de The Blue Nile. Coldplay le roba de Blue Nile, pero asquerosamente. Pero sí, es esa, la pata blanca. Así que bueno, nada, cuéntenme qué opinan ustedes de distintas cosas y a ver qué nos estuvimos olvidando en los comentarios. Y por ahí hacemos una playlist, pero eso depende de que yo tenga tiempo.